Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Conectados nuevamente en este espacio que es Café Literario, transmitiendo en vivo desde la página del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, miércoles 27 de marzo 2024. Y bueno, nos volvemos a reencontrar para compartir un ratito, un cafecito compartido y seguir hablando de, bueno, de lo que nos gusta, de libros, de historias, de reseñas, de recomendaciones. Un libro te va llevando a otro y así se va armando esa red literaria de intercambio y donde también, como muchas veces compartimos y lo decimos en diferentes momentos, los libros como un vehículo también para darnos a conocer. A veces es una herramienta que habla más de nosotros mismos que cuando intentamos en primera persona presentarnos o contar quiénes somos, ¿no? Muchas veces los libros no son una carta de presentación. Y hablando de presentación, voy a saludar a las primeras personas que cumplen con la tradición de dejar saluditos en este chat y que son Graciela y Marta, y me encantan que digan hola Adriana y grupo, me encanta que se tenga esa claridad de que hay un grupo, ¿sí? Un grupo que se encuentra en directo, en vivo, pero también en diferido y que no por eso deja de ser un grupo donde hay intereses comunes, donde hay inquietudes y donde también hay una pequeña historia compartida, que es la de cada miércoles ir sumando un cafecito a este encuentro. Venimos trabajando en el taller más presencial, el de los viernes, a partir de un aporte, de un concurrente y algunos textos que hemos ido trabajando a lo largo de estas semanas, ya de estos meses, de este 2024. Y todo parecía llevarnos en esas devoluciones, ¿no? Cuando se pone a rodar la palabra grupalmente, suceden cosas lindas, suceden cosas maravillosas, que es que alguien dijo que nunca hablamos de la soledad, ¿no? ¿Qué pasa que no queremos hablar de la soledad? Esta persona lo plantea desde un lugar, ¿no? de su propia soledad, sin duda, pero como queriendo abrir el tema, y ahí aparece, ¿no? Que muchas veces aparece la idea de la soledad muy ligada a las personas mayores, y empezamos a repensar algunas ideas que traemos, algunas creencias, algunas cosas que escuchamos a lo largo, ¿no? de la vida, y tratar de despejar un poquito, ¿no? Qué cosas efectivamente tienen un correlato cuando uno las investiga o consulta a quienes investigaron, ese es mi caso, y otro la percepción que tenemos sobre determinadas cuestiones, ¿no? El envejecimiento, si la soledad se puede plantear como algo que tiene que ver con estar con otros o no, o cómo uno se autopercibe. Bueno, aparecieron un montón de elementos que nos dimos cuenta que el tema de la soledad es un tema multidimensional, que tiene muchísimas dimensiones, justamente como bien lo dice la palabra, desde donde podemos analizarlo, que existe esta preocupación y personas que investigan y políticas públicas en distintos países del mundo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y que no siempre, hola Ruth, hola Edith, hola Cora, mirá, yo me largué a hablar y me olvidé del chat. Bueno, qué bueno que están ahí, hermoso, me encanta. Entonces, hace mucho tiempo que el tema de la soledad se investiga, se debate, se inventaron o se crearon secretarías, ministerios. Los países más desarrollados, por supuesto, fueron los que fueron a punta de lanza para proponer, visibilizar una temática. Y cuando empezamos a buscar estudios que están disponibles, que los vamos a ir compartiendo de distintas maneras, como nos gusta hacer en este espacio, de distintos formatos, tengo todo el documento en PDF donde están resultados de investigaciones que se realizaron en el 2014,
me voy a basar mucho en un estudio que conjuntamente con la Universidad Católica de Buenos Aires y la Fundación Navarro Viola llevaron adelante hace ya 10 años, ¿sí? Y que por supuesto, bueno, después con la llegada de la pandemia tuvo una actualización, ¿no? Algo que atravesó mundialmente de distintas formas, pero lo cierto es que el mundo entero volvió a poner sobre la mesa esa temática. Y el primer dato, que lo hemos charlado, quienes estuvieron el viernes, esto lo tendrán fresquito porque lo hemos debatido bastante. Lo primero que aparece como novedoso, tal vez, o distinto a lo que se supone, es que la sensación de soledad es algo que atraviesa a las personas independientemente de la edad que tengan. O sea, lo primero que aparece que no es una cuestión que aqueje especialmente a las personas mayores, sino que también lo encontramos mucho en la adolescencia, por ejemplo. Lógicamente, las razones son distintas y el sentirse solo o sola en la adolescencia va a tener características muy distintas a lo que siente una persona de edad avanzada. Pero cuando decimos distinto, no decimos que hay uno que la pasa peor que el otro, es distinto. Y los números son contundentes en relación a esto. Luego, por supuesto, recortamos y como nos ocupamos en un centro integral pensado para personas mayores, hacemos nuestro recorte y vamos a focalizar en la percepción que algunas de las personas mayores que fueron consultadas responden en relación a cómo se sienten, si se sienten solos, en qué momento, por qué y ligados a qué otros hechos. Ahí hay mucho para debatir, para seguir pensando, reflexionando, pero me pareció algo interesante esto de no adjudicarle el tema de la soledad únicamente a las personas mayores, ¿no? Porque ahí también se cuela el edadismo, el viejismo, ¿no? El prejuicio que corta, digamos, con la misma tijera a las personas únicamente por una variable que es la edad. Entonces, a medida que empezamos a documentarnos, a leer, a interiorizarnos en el tema, nos vamos a dar cuenta que no todas las personas lo viven de la misma manera y que es muy difícil establecer un perfil único, por no decir imposible, especialmente cuando hablamos de personas mayores. Entonces, hay muchísimas cuestiones que van a configurar esa percepción de soledad, que podrá ser crónica, podrá ser eventual, ¿sí? Hay sucesos en la vida de la persona que van a llevar a ese sentimiento de soledad y en otros casos la persona siente que está sola y que esto es algo que lo acompaña durante muchos años, que lo viene acompañando durante muchos años. Vamos a ir por partes, vamos a tratar de desmenuzarlo con paciencia y aceptar las distintas opiniones que esto genera, ¿no? Porque cuando hablamos de soledad no podemos dejar de lado de que hablamos de cosas muy ligadas a lo emocional, a la propia historia y hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso cuando convocamos a esto, ¿no? Como esto es café literario y forma parte de este estudio que realmente después quien lo quiera se lo puedo compartir por mail, porque el documento está en formato para que se los pueda compartir con mucha facilidad por mail, hace una articulación que me gustó mucho que es la literatura. ¿Dónde encontramos en la literatura, algunos ejemplos, hay muchísimos, la vinculación, ¿no? La temática de la soledad? Y esto está, el documento es un documento de 69 páginas, ¿sí? Yo estoy ahora tomando las primeras páginas en el capítulo 2, que se titula
algunos ejemplos de la producción literaria y académica en relación a la soledad. Los escritores profesionales también se inspiran en la realidad, a la cual le agregan su cuota de ficción. Y a propósito, dice el estudio, de la soledad, hay algunas obras de ficción que sin duda merecen ser incluidas en el estado del arte de esta cuestión. A lo largo de este capítulo se hará un recorrido por algunas de las obras literarias y académicas que abordan la temática de la soledad. Y vamos, hola, acá sigo viendo chat, muy bien, si alguien saludo después no se enoje, ¿sí? Vamos a arrancar con el comentario acerca del testimonio de Emily, que no es ficción precisamente, pero es un libro que se publica, si no me equivoco, por primera vez en inglés en el 2011 y después en el 2012 va a ser publicado en español. Y es un caso peculiar, se llama La habitación vacía, aprender a convivir con la soledad, y la autora es una abogada que se llama Emily White. Emily White, La habitación vacía. No se preocupen quienes quieren después seguir buscando. Yo todo esto por distintas formas, quien quiere tener la información le llega, no se preocupen. Porque a veces en el vivo es difícil tomar nota. Relájense que yo después les paso todos los datos para quien quiera buscarlo y el material que yo tenga también está a mi alcance, se los comparto, para eso está. En el original aparece nada más como La habitación vacía y después se agrega en su versión en español el subtítulo Aprender a convivir con la soledad. O sea, es un libro que tiene 10 años, ¿sí? Con una historia en primera persona, la de esta abogada, quien a pesar de tener un trabajo exigente y que colmaba sus días, buenos amigos y una familia, pasa la mayoría de sus tardes y los fines de semana tratando de entender por qué se siente sola. Entremezclada con las, hasta ese momento, últimas investigaciones científicas sobre la soledad. O sea, ella hace una articulación súper interesante que es hablar de ella misma, el componente subjetivo puesto generosamente para las lectoras y lectores, y también en una trama, ella recabando información, publicaciones del orden ya más académico, ¿sí? También añade testimonios de otras personas que tienen esta sensación, esta autopercepción de sentirse solas y angustiadas por esto, ¿no? Esta obra fue incluida por Marco Herrera en el 2020, justamente cuando arranca la pandemia en España, que hay una página que es interesante, tiene algunas cosas muy locales en relación a jubilaciones y pensiones en España, que bueno, a nosotros mucho no nos va a lo mejor a convocar, pero sí aparecen algunas notas que valen la pena porque bueno, yo lo he dicho varias veces, España tiene una gran cantidad de publicaciones académicas y de divulgación general en relación a la gerontología, ¿sí? Y estudios hechos en relación a esto. Hay una página que se llama 65ymas.com y ahí también mencionan a 5 libros que tratan la temática de la soledad, los enumera. En este caso estamos hablando de un libro de no ficción, con muchísimo testimonio, bastante de psicología y algo de autoayuda, así dice el documento del cual estoy valiéndome para hacer este taller hoy. El personaje, como les decía recién, Emily, pasó toda su vida por épocas de soledad. Años después decía que cuando tenía 25 años no se sentía alguien crónicamente sola, sino crónicamente en guardia contra el riesgo de soledad, ¿no?
sea, no era cuando era joven, cuando tenía 25 años, no era que se sentía una persona crónicamente sola, pero estaba alerta por el miedo a ser a futuro una persona crónicamente sola. Y acá, si bien por supuesto no nos vamos a meter en temas de las singularidades, de la psicología, no es ese mi métier, pero sí me parece interesante, sin dejar de lado ese aspecto, cuando decimos que es multidimensional, bueno, la dimensión psicológica, ¿no? De la estructura de esa persona y las características de esa persona, las experiencias que atravesó durante toda su vida, bueno, hay un montón de factores que van a hacer que se sienta más o menos sola o cómo va a afrontar ese sentimiento. Pero también, y acá viene la parte que tiene que ver más con la dimensión social y donde la literatura tiene mucho para contarnos también, la producción escrita, que es que la soledad durante mucho tiempo, hoy ha cambiado mucho, pero el hecho de estar solo en un lugar público, en un cine, en un restaurante, en un bar, por la calle, tenía mala prensa. Como si la persona que no estuviera en compañía tenía algo andaba mal ahí, ¿no? Si no, ¿por qué? ¿No? Y esto fue cambiando, cada vez vemos más personas que viajan por el mundo solas, independientemente de la edad que tengan, no solamente las personas jóvenes, también se ve en los aeropuertos gente muy grande viajando sola, ¿sí? Por supuesto con las precauciones del caso, pero viajan solas, y ya creo que nadie pensaría que esa persona tiene algún problema porque no tiene a alguien al lado en el momento que nosotros la vemos también, ¿no? Porque salvo de que hagamos un estudio pormenorizado y súper exhaustivo, ¿cómo sabemos que alguien que de repente se sienta en un bar a tomar un cafecito sola o solo es una persona que necesariamente está sola las 24 horas del día? Y en el caso que así fuera, ¿cuál sería el problema? ¿No? Hoy lo podemos poner entre signos de pregunta, pero no siempre fue así. Entonces ahí nos viene la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cuánto de esa soledad la vemos como negativa, como mala, como vergonzante, porque en sí nos sentimos solos, ¿sí? O por todos aquellos mandatos que nos han ido inculcando, ¿sí? Desde la dimensión social, y que entendemos que una persona que está sola sería menos exitosa que la que no lo está. Entonces ahí es como para dejar ahí un punto para seguir pensando, quien tenga ganas, ¿no? La idea es abrir puertas y no dejar nada acá cerrado ni por sentado, pero me parece que ahí hay algo interesante para reflexionar. Entonces, esto de pensar, ¿no? Todo, crónicamente en guardia, todo eso lo que implica estar en guardia, ¿no? Pensando si voy a estar sola, ¿no? Y acá también no puedo dejar de tener una mirada desde perspectiva de género, porque también la soledad en las mujeres implicaba, sobre todo en el ámbito público, ¿sí? Esto de que una mujer no saliera sola, ¿no? De repente el hombre en ese sentido tenía más permisos. Esto seguramente muchas de ustedes lo deben haber vivido, directa o indirectamente, porque bueno, muchos de ustedes ya están, digamos, ahí en una transición súper interesante, ¿no? Pero tal vez la generación de sus madres, ¿sí? Donde, bueno, la idea de una mujer sola en el ámbito público no era bien visto, ¿no? No era bien visto. Esta idea de la soledad como algo que necesariamente habría que evitar. Y uno intenta evitar algo que es malo, ¿no? Uno intenta prevenir determinadas enfermedades, pero la soledad no es una enfermedad, ¿no? Entonces esta idea de que es algo que hay que eludir, que hay que evitar e incluso ocultar,
¿no? La necesidad de evitar la soledad, ¿no? Como si fuese el centro de su vida que está esperando el golpe para darle a esta pobre Emily que lo vivía muy traumáticamente. Marta dice, a esta altura de mi vida ya me hace peor andar dando explicaciones de por qué prefiero la soledad a estar con gente, jaja, no me comprenden. Bueno, esto también, ¿no? Hay una idea también que las personas que eligen eh, vivir y disfrutar de experiencias en soledad, necesariamente tienen que tener un problema, ¿no? Como hay una patologización de esa elección. También es cierto, y ahí, ¿no? También como para seguir avanzando en esto, que bueno, nos va a llevar y vamos a ir, por supuesto, metiendo siempre la pata literaria, como le digo yo. Hay una gran división, y ahí están de acuerdo varios teóricos y teóricas, en que una cosa es la soledad elegida, buscada para un momento creativo, para un momento de ocio, para un momento de disfrute con una misma, con uno mismo. Y otra cosa es la persona que siente que esa soledad le ha sido impuesta, que no ha sido elegida, ¿no? Que ha decantado por una serie de pérdidas y que entonces se encuentra solo o sola, así lo vive la persona, ¿no? No estamos diciendo que haya sido exactamente así, pero cómo lo vive, por eso es tan importante el componente subjetivo, por eso decimos que es una temática que no se puede abordar solamente desde lo social, solamente desde lo individual, tenemos que linkear ahí y transversalizar y tener en cuenta muchos factores, si queremos aproximarnos a algo, digamos, más o menos profundo y más o menos serio sobre el tema. A Emily le parece que uno de los principales problemas de la soledad es lo que ella llama la visibilidad, y está puesto entre comillas en el texto. Sentir que los demás son testigos de tu soledad, que se dan demasiado cuenta que se carece de compañía. Y ahí aparece, y esto también, quizás haya quienes no coincidan conmigo, pero bueno, es mi opinión en este caso, y en base a algunas cuestiones que he leído, algunos textos que he leído, que esto también lo sufrían, vamos a ser optimistas, las mujeres más que los hombres. Esta cuestión de disimular, ¿no? Durante la educación de varias generaciones de mujeres, el disimulo era algo como una herramienta para una mujer, ¿no? Hay que disimular que tenés un hambre bárbaro, entonces si vas a comer, tenés que comer poquito porque queda feo mostrar un exceso de apetito. Si alguien sabe de tu soledad, eso equivaldría a estar desesperada por compañía, y eso tampoco estaría bien visto. Entonces, ahí hay un círculo que en este caso no es virtuoso, sino que donde se refuerzan prejuicios, ¿no? Donde se refuerza esa vergüenza, eso que hay que ocultarlo, porque es algo, casi les diría, hasta moralmente cuestionable, ¿no? Entonces, esto que dice Emily, ¿no? Sentir que los demás son testigos de tu soledad, que se dan demasiado cuenta de que se carece de compañía. En épocas de principios del siglo XXI, donde todo el mundo está conectado, de ahí a ver que es un problema del cual cada uno es responsable y que tiene que superar solo. Paradójicamente, muchas veces a la persona que se siente sola, la dejan sola, ¿no? Desde estos lugares, ¿no? Bueno. O la misma persona, también, ¿no? Paradójicamente, tratando de evitar la soledad, oculta tanto que vive sola o que está sola, que termina reforzando ese sentimiento de soledad, y, ¿no? Como algo que no encuentra salida. El hombre no había que darle problemas cuando llegaba de trabajar. Exacto, ya hemos recorrido literatura, ¿no? Entre comillas, para la mujer, donde, bueno,
vemos que claramente los espacios públicos, las mujeres han tenido que sostener luchas de siglos para poder ocuparlos y desarrollarse, ¿no? En igualdad de condiciones. Nadie pide ningún privilegio, sino igualdad de condiciones. Nada más y nada menos. Aparece, ¿no?, esta idea de que la persona en forma individual de algún modo es responsable de esa soledad. El famoso, y bueno, por algo será que se siente sola, o porque tiene mal carácter, ¿no? Sin negar que en algunos casos puede haber algo de eso, no estamos diciendo que no, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Mientras que aparentemente la persona que se la ve siempre acompañada sería una persona con más recursos que la que no. Y hay mucho ahí, muy lejos puede ser esto de la realidad, ¿no? De quién realmente es esa persona. Pese a ese sentimiento de visibilidad, algunos de los estudios mencionados en la obra, en el libro de Emily, indican que hay pocos signos reveladores que permitan identificar a los demás, como cierta capacidad de los solitarios para pasar inadvertidos. La cultura popular de la época retrata la soledad de un modo donde Emily no tiene lugar. Y ojo que no estamos hablando de Emily Dickinson, estamos hablando de una mujer profesional, ¿sí? Contemporánea, ¿sí? O sea, que habla de cómo ella vive esto en esta sociedad actual, no estamos en la época victoriana, ni mucho menos. Ella sentía que estaba reservada a las viudas, a los desocupados y a los que se acababan de mudar. En ese retrato, alguien como Emily no tiene por qué estar sola, ¿no? Como que de alguna manera ella se sentía culpable y avergonzada de sentirse sola cuando es una profesional, una mujer que tiene marido y tiene hijos, que tiene familia, lo que diríamos una persona exitosa. Entonces, ¿cómo se permite sentirse sola? Como si, por contar con estos elementos que la sociedad, digamos, de alguna manera dice, si lo tenés que ser feliz, ¿no? La culpa que a esta mujer le daba, el sentir que ella, no porque quisiera poco a su familia, no porque no se sintiera realizada en su trabajo, pero aún así sentir que no alcanzaba, que esa sensación de soledad era algo que ella sentía y que no podía decirle a los demás. En su búsqueda encuentra libros en la biblioteca que le permitan comprenderse y así descubrió que la soledad afectaba a muchas personas y no a casos aislados, que podía también medirse, que hay instrumentos de medición, y ya lo vamos a ver más adelante, elementos académicos de medición, y que esta sensación también podía durar toda la vida, no necesariamente en determinado momento de la vida. Una de las preocupaciones significativas de Emily es lo difícil que resultaba que se reconozca la soledad crónica como un problema en sí mismo. Recorría libros sobre la soledad y veía la división entre soledad crónica y soledad a corto plazo. Bien, está planteado, hola Bertita, ¿qué tal? Buenas tardes, Berta querida, buenas tardes. Está planteada la temática. Insisto que es una temática que hay que tomársela con calma, hay conceptos e ideas que está bueno dejarlas ahí, a un costadito para que los puentes de Madison, qué bueno Marta, bueno, ahí es una mujer, ¿qué tendríamos? 50 como máximo, o tal vez un poquito más, no recuerdo ahora la edad exacta, pero bueno, ahí plantea el tema de la soledad, del deber ser, cómo vive cada uno eso, ¿no?
¿Cuántas verdades? Dice Cora. Empecé a escribir mi libro en estos meses de descanso y este tema lo trato mucho. Uy, ¿cómo me interesa, Cora, eso? Tenés que venir cuando puedas, Cora, o bueno, escribime por mail. Por favor, quiero saber detalles de eso. Me encanta. Bueno, vamos a ir cerrando acá. El próximo miércoles vamos a seguir avanzando. Después les voy a pasar, como siempre le digo, bueno, tenemos varios días no laborables, así que mañana, aclaro para quienes vienen en forma presencial, mañana el centro está abierto, ¿sí? Estén atentos porque hay actividad. Y nos vamos a encontrar nuevamente en este taller en vivo el próximo miércoles, ¿sí? A las 16:30 vamos a seguir avanzando con este documento y me encantan estos linkeos, ¿sí? Que aportan y vamos a ir buscando fragmentitos y por supuesto quien quiera sumarse por mail me los manda y siempre a veces dependiendo, a veces lo puedo incorporar más rápido que otras veces, pero ahí estaremos, usando todo el material, aprovechándolo y disfrutándolo un montón. Muchas gracias por acompañarme. Me voy porque me están cerrando la puerta acá. Chau, chau. Gracias.